Bienvenidos a Intimidad Radio, donde los recuerdos del pasado en el que soñaban... Bueno, ya no voy a decir más la frasecita porque... Olímpicamente. Se acabó. Se ha quedado Sabéis que somos Retrobytes, estamos en Intimidad Radio y bueno, estamos aquí una serie de amigos en la que nos gusta hablar de temas retro, informática y demás. Y el programa de hoy, como recordaréis, es de salones recreativos. Entonces, en lugar de presentar, como siempre, os voy a ir mencionando y me vais a decir la máquina recreativa, la primera a la que jugasteis o la que más recuerdos tengáis. Voy a empezar yo primero, ¿vale? Venga, tícale. Para mí, la primera máquina a la que jugué, o por lo menos tengo constancia que jugué, yo era muy pequeñito, es Phoenix. Hombre, Es una máquina de los 80. Qué Si buena. no me equivoco, en Japón estuvo licenciada por Taito. En Estados Unidos, bueno, se creó en Estados Unidos y creo que era una empresa de Phoenix, por eso se llama Phoenix. No recuerdo el nombre de la empresa, a ver si algún... siempre me pregunté por qué se llamaba Fénix ese juego. Pues- ¿Por el ave Fénix? No, es porque la empresa estaba en Phoenix, Estados Unidos. Anda, no lo sabía. Puede ser Y- Amstar o Amstar. Sí, o- Amstar, exactamente, Amstar, esa es. Amstar. Y yo recuerdo que mi padre me puso encima de un taburete en una máquina de esas, yo era muy pequeñito y yo movía los mandos, no sé si estaba jugando de verdad o Eso te iba a simplemente... decir, posiblemente sería una demo. Seguro. Bueno, también tenemos aquí a Maite Ruiz. Muy buenas tardes. Pues mira, el primer juego que recuerdo yo así de máquina arcade era las Tortugas Ninja. Y es que uno de los personajes, una de las tortugas, Rafael, a mí me sonaba muy autóctono y empatizaba muchísimo con él. La verdad que me encantaba muchísimo y me ponía en la piel de April. Oye, pero ¿jugaba en la máquina de los 4 mandos o en la que tenía 1 o la que tenía 2? Porque esa máquina de las tortugas ninja yo llegaba a verla con 4 mangos, para 4 jugadores. Eso era una pasada. Era una bestialidad con 4 jugadores simultáneos Eso jugando era- las 4 Eso tortugas. era a la una vez. fiesta, una Y, fiesta. y por cierto estaba en el salón Comecocos, era, ¿no? En los Sí, pasajes de Galerías aquí en Preciados, Córdoba, aquí lo en que ahora Córdoba. es el Corte Inglés. Sí, sí. Maite, ¿tú te acuerdas de haberlo jugado? Hombre, tened en cuenta que yo soy un poquito más renacoja que vosotros y los recuerdos son Nos un ha llamado poco viejos. más vagos. Yo no soy viejo, yo no soy viejo. Yo no soy viejo, soy vintage. Bueno, seguimos con Enrique Segura. Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias. Aquí estamos entre amigos. Bueno, pues mi primer recuerdo creo que era el Robocop. Si no recuerdo mal, la primera máquina recreativa a la que jugué fue el Robocop, que me acuerdo que duré 3 segundos, me pegaron una paliza, me mataron, hice un ridículo espantoso. Mi padre, el pobre, me acuerdo que me dio 5 duros más, me dijo, anda, venga, échate otra, que me ha dado un poco de pena y de asco. Entonces, claro, me dio 5 durillos más y ahí conseguí aguantar un poco, pero bueno, era una máquina muy difícil, pero era chulísima. Y a día de hoy sigue siendo una de mis máquinas favoritas. Estaba genial. Y bueno, y José Márquez. Pues un buen día de hace unos 35 o 40 años, no recuerdo bien. Iba paseando por la plaza de San Miguel y me encontré un sitio abierto que nunca había visto nada similar, lleno de juegos por dentro. O sea, era un salón, como una tienda, pero que en vez de tener pues productos, pues lo que tenía eran juegos. Entonces, eso para un niño de aquella época era completamente el paraíso. Y en aquel paraíso, pues lo primero que me encontré así en primera plana, pues fue el Pole Position, un juego de coches que en aquella época pues era como, no sé, como ver hoy algo equivalente a una Play 7 y que está ahí para que tú puedas jugar, ¿no? Gran juego de Fórmula 1, por cierto. Sí, Hasta señor. la versión de Spectrum molaba, ¿eh? Sí, sí, pero aparte con su asiento, con su volante, con todo lo que un niño que podía soñar, que no eran las teclas del ordenador que podías tener en casa con un poquito de suerte. Qué pasada. Vamos a contactar telefónicamente con Pachu. Sí. Para que nos hable un poquito de una asociación muy interesante de la UMAP. Así que si me permitís, voy a intentar hacer la llamada, a ver si funciona. A ver si está Pachu por ahí. Vamos a llamarlo. Bueno, a ver si nos escucha. Hola. Hola, Pachu. Pachu, ¿nos escuchas? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, creía que te habíamos perdido. Nada, es que estoy metido en las profundidades de cierto centro comercial cordobés al que no recomiendo para nada y un sábado por la tarde. Sí, bueno, la verdad es que los sábados se vuelven una locura con los centros comerciales. Comentaba Pachu que era miembro de la OMAP. ¿Nos puedes hablar un poquito más de la asociación, cómo se creó y demás? Bueno, sí, tenemos que partir un poquito de que aún más surge de un grupo de amigos que participan en un primer evento retro, el primer evento del país en el que se llevan
máquinas arcade y se llevan pinball, que fue en Retro Madrid 2009. Después de ese evento, una página web muy conocida, Marcelito, echa el cierre y un grupo de amigos pues deciden juntarse, entre los que me encuentro, para montar una asociación para fomentar un poco esta afición por el arcade y los pinball. Y en 2010, en Retro Madrid 2010, es la primera vez que AUMA, la Asociación de Usuarios de Máquinas Arcade y Pinball, participa en un evento de retroinformática. Además, en Retro Madrid 2010 siempre hemos ido innovando en los eventos que íbamos. En Retro Madrid 2010 es la primera vez que en un evento retro se puede disfrutar de un pinball virtual, por ejemplo. Es decir, siempre hemos ido innovando, incluso fuimos participando en años posteriores en Game Fest y fue también el primer stand grande, tal y como hoy la gente se ha acostumbrado en grandes eventos, pues el primer stand grande con 16 pinball, 14 máquinas de vídeo, se monta precisamente en IFEMA, lo monta AUMA, es decir, rompimos un poquito de hielo de lo que hoy ha sido el boom de asociaciones dedicadas al arcade, a los pinball y a la retroinformática, como puede ser el caso de Retro Byte Córdoba. Exactamente, como nosotros Retro Byte Córdoba. Vosotros fuisteis los que fueron abriendo el camino, esa pala excavadora que fue arando todo el terreno. Sí, además fue duro, fue duro. Porque nos tomaban como una especie de locos. Mira, había una asociación, Pinvalencia, que tenemos que darle el honor de ser la primera a nivel nacional, dedicada fundamentalmente a los pinball, que la montó Vicente, un gran aficionado, y bueno, la montó, pero era un poquito a nivel local. Así a nivel nacional, nosotros nos llevamos la manta a la cabeza, no sabíamos dónde nos metíamos, y fue la primera. Y bueno, la segunda en este caso, ¿no? Pero la primera que se fue moviendo por diferentes eventos por el país. Pero lo que sí sirvió un poco fue de detonante para que otra gente se animara. A la gente de Arcade Vintage, que es una asociación muy reconocida a nivel nacional, siempre pone como ejemplo que a nosotros nos vienen en un Retro Madrid y cuando vieron lo que teníamos montado, los dos socios iniciales de Arcade Vintage decidieron hacer lo mismo. Dijeron, joder, esto lo podíamos montar nosotros en Petrera, aquí es de donde venimos, y salió también una de las asociaciones más importanes. Claro, y una detrás de otra fuimos saliendo poco a poco y algún día nos juntaremos y haremos... Sí, es que es un poco resumirlo, porque ahora mismo haríamos este año haríamos 10 años prácticamente desde aquel día, pero resumirlo sería un poco complicado. Yo recuerdo que en los foros, recuerdo un hilo que abrí hablando del tema de asociaciones, y recuerdo que en los foros comenté una vez que mi ilusión sería que hubiera una asociación en cada provincia y en cada provincia o en cada región, y que en un futuro hubiera una federación de asociaciones. Y bueno, nos tildaron de que eso era imposible, que quién se iba a meter en eso, que eso era loco. Y fijaros, si nos ponemos a contar los grupos que hay ahora mismo, estamos muy cerca de conseguir eso. Un poco complicado conseguir una federación, pero sí podemos decir que prácticamente en cada región o en cada comunidad hay una asociación dedicada a esto. Exactamente, sí, cada comunidad prácticamente, bueno, cada comunidad y cada provincia también, prácticamente siempre, aunque sea más grande y más pequeño, pero siempre hay unos cuantos locos que nos gusta muchísimo recordar esas primeras máquinas. Pues se nos acaba el tiempo, Pachu. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber hablado con nosotros. Un placer, la verdad. Pues muchísimas gracias y bueno, te llamaremos en otros momentos también para que colabores. Espero colaborar con vosotros, me tenéis a vuestra disposición, eso lo sabéis siempre. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Nada, un saludo para todos, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues después de esta llamada... grande, Pachu, grande. Un abrazo. Pues vamos a pasar a un poquito de publicidad, ¿vale? Tu primer viaje, tus primeros aplausos, tu primer trabajo, qué duro es. Tu primera amiga, tu primera canción. Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas. Tu primera colonia, chispas.
De nada. Busco a un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja atrás de sí un aroma único, inconfundible. Colonia de hombre Jax. Un aroma muy peligroso. Jax. Bueno, ahí jugando con la nostalgia, con esas chispas. Qué pedazo de anuncio, lo recordamos todo. Inolvidable. Y también Jax, que ha sido petición de Maite. Hombre, el anuncio de mi vida, ¿cómo no busco a Jack? Buscaba a Jack. Ya lo encontré, gracias a Dios. Yo quería recordar un anuncio perdido en el olvido de Filbit Champú. O sea, cuando había piojos por todo, por todos sitios. ¿Eh? Eso era el Ant-Attack, ¿no? Era una especie de... Lo tendremos. Sí. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a dar paso, si os parece bien, a una pequeña estructura que hemos ido haciendo para hablar un poco, que por supuesto resulta difícil porque condensarlo en media hora, que ya tenemos menos, resulta muy complicado. Pero bueno, vamos a ir hablando de una serie de apartados, si os parece bien, empezando por lo que sería una definición del fenómeno en sí, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por un salón de recreativo? ¿Eso qué era? ¿Era un fenómeno social? ¿Era un simple lugar? ¿Sí? ¿Qué era? Bueno, para los que tengamos ya ciertos añitos, lógicamente ya sabemos lo que es. Vamos a intentar definirlo un poco y así de paso refrescamos la memoria para quien no lo haya conocido. Poneros en situación en una época en la que, como he dicho ya en otras ocasiones, la tecnología no la tenía cualquiera en su bolsillo, ni muchísimo menos. No. O sea, a lo que se jugaba era jugar a las canicas, no existía internet, lógicamente, nadie tenía 2 televisiones en su casa, poca gente tenía un ordenador en su casa, poquísima. Hasta que eso se fue democratizando, pues el tema de jugar a un videojuego no estaba muy popularizado, ¿no? ¿Qué pasó? Lógicamente, pues surgieron una serie de negocios en la que era un salón en la calle, en la que tú podías socializar, ir con tus amigos y jugar a videojuegos. ¿Por qué? Porque no tenías videojuego en casa, ni muchísimo menos en el bolsillo. Los videojuegos que te encontrabas allí estaban en un mueble de madera, normalmente de madera, ya más adelante fueron de otros materiales, y bueno, pues te encontrabas una televisión, básicamente era un monitor con unos mandos que estaban perfectamente adaptados para lo que era darle fuerte porque muchas veces los jugadores se ponían un poquito nerviosos siempre me he preguntado, ¿cuántas pulsaciones aguantará el botón de una máquina recreativa? ¿Cuántas pulsaciones aguantará esa mierda? Os recuerdo que hubo máquinas recreativas como el primer Street Fighter, sí, donde la presión al botón determinaba la fuerza de... Exactamente, si daba puñetazo flojo, puñetazo fuerte y demás. Eso fue en el Street Fighter. Esa máquina no tuvo mucho éxito porque los propietarios, claro, al ver los jugadores dándole mamporro, pero sí, eso estaba diseñado para durar. Para que aguantara, sí. Sí, bueno, pues los salones recreativos eran, aparte de para ir a jugar, normalmente no se jugaba en solitario como se juega mucho hoy en día, sino que era para socializar. Tú quedabas con tus amigos y ibas, oye, quedamos en la esquina y vamos a... Eso que ha dicho José me parece genial, porque realmente yo creo que cuando nosotros éramos pequeños, y nuestros amigos oyentes que lo están escuchando lo recordarán seguramente, cuando tú decías de quedar para ir a jugar a las máquinas, realmente era un acto social, o sea, eso era un fenómeno. Tú realmente lo último que querías era estar allí jugando a las máquinas. De hecho, me acuerdo que quedábamos con niñas y íbamos todos juntos, todo el grupo de amiguetes del cole, y muchas veces lo de menos era jugar, era socializar, como dice José. El hecho de ir a un salón recreativo era porque iba a echar un ratillo, pues como el que va al cine o el que va a tomarse unas cañas hoy en día con los amigos después del trabajo. O sea, era un acto social, y yo creo que eso se está perdiendo, es una auténtica pena, ¿eh? Ya no solamente los salones recreativos, que como ahora veremos están ya, por desgracia, muertos y enterrados, por lo menos aquí en España, pero se está perdiendo ese, no sé, ese componente social del videojuego, ¿no? Es una pena. Sí. Y lo que acabas de decir, quería puntualizar una cosa, que se están perdiendo, o sea, se han perdido ya hace tiempo, queda alguno por ahí aislado y tal, pero está habiendo una especie de resurgir de este tema del que hablaremos al final del programa. Y bueno, sobre todo en Japón sigue habiendo salones recreativos. Sí, claro, bueno, eso es que Japón juega en otra liga. Es diferente, sí, está claro. Vamos. Y bueno, pues... Bueno, si te parece, también comentar que están resurgiendo un poquito. No como eran antaño, pero sí he visto salones recreativos bastante bien de precio, 20 céntimos, moneda de 20 céntimos, cosas así. En plan low cost. En plan low cost, con máquina, lógicamente, con placa un poquito más, ¿cómo se llama? La Pandora y cosas así, un poquito más cutre. Sí, más cutrecillo. Pero está dando ahí un poquito
pero tampoco un negocio que a día levantando de la hoy se cabeza vaya... ahí tímidamente. Bueno, Sí. bueno. Bueno, quería también recordar un par de cositas, y es que en los salones recreativos tú lo que veías era eso, eran juegos que jugaban en otra liga. Una calidad brutal, Una una calidad, calidad una brutal, diferencia brutal. inmensa con respecto a lo que podías tener en casa, ya fuera una consola o fuera... O sea, era otro rollo. Yo recuerdo, José, seguramente estará de acuerdo conmigo y nuestros amigos Maite y Victorio también, seguramente recordaréis las grandes decepciones cuando te llegaba a tu casa una conversión de una máquina recreativa para tu ordenador, para tu triste ordenador Spectrum o Commodore o lo que fuera, y eso recuerdo que eran unas decepciones terribles, de decir, mira, tengo el dragón ninja o tengo el double dragón, no sé qué, tú lo que tienes es un pedazo de mierda, idiota. Eso era una porquería injugable en la mayoría de los casos, y tú estabas tan contento, invitabas a tu amigo del cole porque tú te creías que tenías en tu casa la máquina de Robocop o la máquina de tal, y luego era un bodrio de juego Pero que no eso, se parecía en nada. Eso a tu ojo de hoy en día. No se Yo parecía en recuerdo de comprarme un juego de arcade, ponerlo en mi MSX, era un bodrio, hoy en día lo ves y dices que no tiene ni comparación, pero pero yo tú te lo feliz creías. porque Claro. por decir, estoy jugando a la máquina relativa que tanto me gusta, Claro, y porque te lo comías con patata. Lo que le faltaba de calidad técnica lo suplías tú con tu imaginación. Que eso es, claro, eso es lo fabuloso, lo fantástico que tiene ser un niño grande, y por eso yo nunca dejaré de serlo. Claro. Sí, Y el día que deje de serlo ya me habré muerto. ¿sabes? Y ojalá pudiéramos transmitir de alguna forma a nuestros radioyentes más jóvenes, pudiéramos transmitir la sensación de haber vivido y de haber visto cómo nacía todo esto. O sea, quien se lo ha encontrado ya hecho, pues por desgracia no ha podido verlo, pero todavía hay alguno que... También quería puntualizar una cosa, y es que, bueno, en nuestra asociación Retrobytes tenemos máquinas recreativas. Vamos, de hecho nuestra principal razón de ser es la preservación de todo ese legado cultural, difundirlo un poquito y bueno, pues que no se pierda, porque claro, una máquina recreativa lógicamente pues ocupaba muchísimo sitio. Una vez pasaba su vida útil, una vez ya no recaudaba más dinero para el operador, pues al operador ya no le servía para nada y normalmente acababa de manera horrible, que era En la basura. destruida, con lo cual pues bueno, hemos perdido verdaderas maravillas. Y bueno, pues realmente recordar eso, que bueno, Retrobytes se dedica a intentar preservar un poquito ese legado cultural, y que bueno, de vez en cuando pues hacemos exposiciones en las que llevamos máquinas recreativas para que se puedan disfrutar por las nuevas generaciones y recordar un poquito también, los que tenemos cierta edad, recordar un poquito lo que era todo eso y volver a ser niños otra vez. Fabuloso. Bueno, pues si os parece bien, ahora entramos en el apartado en el que recordamos algunos de estos personajillos. Esto podríamos hacer Sí, la fauna. La fauna ibérica, como diría Félix Rodríguez de la Fuente, el abejarruco con sus crías espera la llegada del duro invierno. Entonces, claro, ahí tenemos una fauna, unos animalillos que pululaban por ahí, ¿no? Sí, que los primeros te los encontrabas camino Sí. al propio salón recreativo cuando ibas con todos tus amigos y te encontrabas... En procesión, ya, o sea, ya llegando, yo recuerdo que ya llegando al salón arcade ya te encontrabas por el camino una serie de... estaba El típico macarra. Lo primero es John Macarra. Cleese. A ver, define Macarra. El define Macarra, a ver, Macarra era el típico John Carra chungo que fumaba en plata, que estaba ahí dando vueltas y estaba esperando, estaba captando posibles potenciales víctimas. Claro. Definición de John Carra. Drogadicto, así, Drogadizo. Aparte, bueno, a eso viene a colación algo muy importante. En muchas recreativas, a partir de cierta época, te ponía un simbolito de que decía "Winners don't use drugs". Sí. Los ganadores Es no verdad, del usan FBI. drogas, Era un En aviso la del propia FBI. recreativa. Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso Sí, hoy en sí. día, tío, lo ves como algo increíble. O sea, eso, vamos, es que no, o sea, asociarlo eso de una forma tan directa. Y me acuerdo que era al enchufar la máquina a la pared, a la red eléctrica, y al cargar el sistema, cuando estaba cargando el juego, el ROM, salía eso, salía lo de una nota, un aviso del FBI. También al terminar el juego, cuando lo habías conseguido, también te salía esos avisos. Lógicamente, tú eres el vencedor, tú tienes que saber que los vencedores nunca usan drogas, ni aquí ni en los Juegos Olímpicos. Pues eso, realmente era interesante el concienciar a la juventud a nivel mundial, porque lógicamente los juegos no se fabricaban, a ver si se fabricaban aquí en España. De hecho, Gaelco, una gran empresa española, fabricó juegos buenísimos. Sí, es verdad. Y Hicieron bueno, cosillas interesantes. pero el aquí. tema de los ganadores no usan drogas vino principalmente de Estados Unidos y del FBI. Ujú. Bueno, pues Más personajillos que pululaban por allí. más personajillos, sí. Por ejemplo, el cobrador, el que Hombre. te cambiaba el dinero si llevabas un gran billete de 500 pesetas y te lo tenías que cambiar en moneda. Solía ser un tío con un aspecto muy chungo, con cara de estar allí, con cara de circunstancias. O sea, como diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Vale? Estoy aquí trabajando con chiquillos, con una cara de asco tremenda, con una riñonera de esas cutres ahí colgando, y daba un poco de grima. O sea, era un tío con un aspecto un poco asqueroso. Bueno, ¿qué más, tío? Teníamos también eso, la típica chica guapa que estaba siempre jugando al Tetris, ¿no? Eso era raro.
Perdonadme que me diga, pero ver aquí a chicas era en los salones recreativos. Hombre, estaba Maite, que vale por 4. No. Claro, realmente era la que elevaba la media, porque solamente jugaba Maite. Entonces, claro, pero elevaba la media. Como es tan guapa que vale por 4. En la máquina del Tetris yo creo que no mucho, no, o sea, me encanta, he jugado muchísimo ese juego, pero ya os digo, yo me estaba más tipo Tortuga Ninja, cosillas así. A ver, verdad. confiesa, Maite, confiesa, Maite. El Pang también era muy de niñas, ¿eh? El Pang. Yo me acuerdo que siempre había una máquina de Pang en la que había niñas jugando al Pang. Sí, por cierto, ese juego ya en el programa que dediquemos al Commodore Amiga ya veremos que su versión en ordenadores consiguió ser bastante buena. Bueno, no nos metamos en otros temas, sigamos con los personajes que bueno, pues estaba el típico viciado, o sea... Era un clásico, el típico viciado, que además el tío era un agobio porque es que con 5 duros se acababa la máquina entera y claro, y había allí una cola del copín, un montón de personas esperando para coger el mango y claro, como te pillara delante el típico viciado, es que no soltaba el mando porque el tío tenía tal vicio ya que se pasaba la máquina entera con 5 duros, como mucho continuaba un par de veces y se acababa la máquina entera y estaba el tío 1 hora de reloj que no soltaba el mango y allí un mogollón de peña cagándose en todo, claro. Sí, yo he llegado a ver, bueno, mi segunda máquina que aparte del pole position que más me gustó fue el Ghosts and Goblins y esa máquina realmente está clasificado como uno de los juegos más difíciles. Sí, lo es, sin duda alguna. A día de hoy... De hecho hay que darle 2 veces la vuelta para ver el verdadero final, o sea que aunque te lo acabes no sirve de nada. Efectivamente, a día de hoy me gustaría hacer un reto a cualquiera que se crea que es un gamer, que jueguen realmente a ese juego en un emulador o en lo que prefiera, que juegue realmente a ese juego. A ver si consigue realmente batirlo. Sí, eso se merece una estatua en la puerta de Intimidad Radio. O que intente hacer, ¿cómo se llama? Un campero con un Obri que se esconde en una esquinita, verá como los zombies lo machacan. Imposible. Nada, ahí no vale eso. Esos trucos de hoy en día. Bueno, y luego, si os dais cuenta, la verdadera pena de toda esta historia es que de la noche a la mañana, cuando llegaron las consolas, que ya eran una auténtica pasada y ofrecían una potencia técnica increíble, yo creo que fue quizá a partir de la PlayStation 1, ¿no? En la era ya de los 32 bits. Quizá acortaría a la Sega Saturn. Ahí cuando empezaron las 3D ya ahí, al menos un servidor ya dijo aquí... Ya me lo pienso, claro. Es que... Además, no solamente que había mejorado la calidad gráfica de las consolas domésticas, sino que además del boom de los salones recreativos empezaron a abusar muchísimo de precios. Es verdad, Víctor, el abuso. Abusaron habla de eso, tío, habla de eso porque me parece vergonzoso. Recuerdo máquinas de 200 pesetas y cosas así. Sí, subir de 25 pesetas a 200 poco a poco, lógicamente, pero fue... Ya con el euro te la clavaron, porque bueno, ya cuando llegó el euro igualaron la moneda del euro, la igualaron a la de 20 duros, a la de 100 pesetas, con lo cual te estaban timando 66 pelas, así de la noche a la mañana. Además de subir el nivel de dificultad, por ejemplo, en el Geo se veían los niveles de dificultad. Y yo recuerdo que el estándar era level 4 y yo he llegado a ver máquinas en level 6 y demás para que durase lo justo para perder la moneda. Te lo ponía en la pantalla, sí. Ponía debajo el nivel de dificultad. Claro, lo hacían para que te liquidaran cuanto antes y llegara otro niño y echara más monedas. Entonces, ¿para qué gastar dinero en una máquina cuando yo en mi casa tengo una conversión prácticamente muy similar, no como antiguamente con el Spectrum o el SSX, y me ahorro ese dinero? Entonces... yo creo que lo mató las dos cosas, entre los buenos gráficos de las consolas domésticas y el abuso que hubo de los salones recreativos, porque en Japón sigue vendiéndose y siguen viéndose salones recreativos. En Japón, cuando estás esperando un avión, tienes allí, o estás esperando un metro, lo que quiera que sea, tienes allí máquinas arcade. A mí me gustaría hacer lo imposible, que es hablar lo habéis nombrado un poquito de pasada, de Neo Geo. Hablar de Neo Geo en 20 segundos o 30 es imposible. Ojalá le podamos dedicar un programa exclusivamente a ella. Neo Geo fue un sistema que empezó en los salones arcade y poquísimo después se pasó también los mismos juegos a casa. O sea, tú podías tener una consola, una Neo Geo que hoy en día se conoce como la AES, que es una consola doméstica, que en su momento costó una burrada, el equivalente, no sé, hoy en día la conversión sería unas 200.000 pesetas. Perdón, no sé, unos... Por lo que te vale una Play 4. No, más. Una PlayStation 4, incluso una Play más 4 cara. la puede tener hoy en día mucha gente. Hombre, en aquel momento tener una Neo Geo no la podía tener. O sea, sería, pues no sé, tener unos 1.000 euros de consola. La Neo Geo era para niños que sus padres eran ministros directamente, porque eso era inalcanzable para el bolsillo de cualquiera. Vamos, era una pasada. Era con carísimo. Unos juegos con una media de 45.000 pesetas, y creo que eran baratos, creo que había muchísimo más caros. Lo había más simplemente caro. Hacer la conversión y además añadirle
el valor del Sí. dinero de ahora. Sí, hombre, por ejemplo, un Metal Slug salió por 85.000 pesetas, o sea, Qué unos 500 euros de hoy en día, Qué bárbaro. un juego, Qué ¿vale? bárbaro. Ahora, eso sí, era idéntico, porque eran los mismos chips que en la mismo, máquina el mismo. recreativa, ¿vale? Eso que supuso a los salones recreativos, el operador, que era el que manejaba el salón recreativo, pues muchas veces tenía que comprar una placa con un único juego que costaba pues una burrada, costaba directamente una burrada, o sea, a lo mejor 180.000 pesetas, 160.000, 120.000, una burrada de dinero. Neo Geo lo que introdujo es que tenía una base en la que tú le pinchabas cartuchos, con lo cual al cambiar de cartucho cambiabas de juego, y con lo cual el operador se ahorraba muchísimo dinero sin tener que cambiar cada vez todo y le costaba más barato. Por eso tuvo mucho éxito en los salones recreativos, y claro, la gente al ver que podía tener eso en su casa con exactamente la misma calidad, pues oye, quien se lo podía permitir, pues oye, qué bien, Bueno, porque lo tenía... y no hablemos ya de, por ejemplo, Dreamcast, que eso ya salía, ofrecía la relación calidad-precio era imbatible, Sí. porque lo que tú has dicho está muy bien, pero era carísimo. ¿Qué pasa cuando ya te ofrecen exactamente lo mismo de la recreativa, incluso mejorado, y te lo ofrecen a un precio imbatible como el que tenía Pues Dreamcast? la decadencia de los Pues, salones recreativos, correcto, que poco a poco correcto, fueron porque- muriendo, porque ya en casa todo el mundo tenía... Claro, porque ya la tenía- gente dejó de ir, entonces ese fue el final del negocio. Y bueno, si os dais cuenta, llegado a este punto, yo creo que estaría muy bien que fuéramos recopilando un poco las ideas principales y vayamos cerrando el programa con lo que yo llamo la resurrección, de alguna forma, la resurrección en tiempos modernos del fenómeno del arcade, a través del programa de emulación, el famoso MAME. ¿Quién no ha jugado al MAME? ¿Vale? O quién no ha tenido o tiene una versión de MAME en su casa. Además de ¿cómo se diría? Lo fácil de conseguir hoy en día construirse una propia máquina, ¿no? Construirse Sí, o comprarla. Hay Totalmente distintas tiendas accesible, claro. que te lo venden, sí, como un monitor TFT en lugar de un CRT, etcétera, pero es muy fácil construirte tu propia máquina, recreativa, claro. meterle un emulador y disfrutar como antiguamente. Claro, qué maravilla. Por cierto, ese es el sueño de cualquiera. Vamos, el que no lo tenga es porque en casa tiene problemas de espacio, pero es que el que realmente quiera, por una cantidad bastante módica, bastante asequible de dinero, puede montarse, como dice Víctor, un salón de recreativa en su casa, teniendo un único mueble y con un MAME bien instalado. Bueno, pues eso va a quedar va fenómeno. Así que bueno, ¿qué opináis del MAME? ¿Positivo o negativo? Para mí totalmente positivo. Lo siento por el que no esté de acuerdo conmigo, pero yo, vamos, bienvenido sea MAME, maravilloso, y bueno, bendito sea Dios, gracias a Dios que existe MAME, vamos. A ver, yo desde mi punto de vista siempre prefiero jugar un hardware original, pero ocurre que no siempre se puede hacer eso. Como llegaron a destruirse, como comentábamos antes, pues bueno, realmente queda muy poquito hardware original, no todo el mundo tiene espacio en su casa, pues bueno, lógicamente si no tienes espacio, pues a ver, incluso una Raspberry Pi pues te puedes montar, o en el ordenador de tu casa mismo, te puedes montar un MAME y disfrutar de estos juegos que plantean un reto importante hoy en día. Vamos a despedir el programa, siempre se hace muy corto, pero bueno, estos recuerdos de antaño yo creo que siempre nos sientan muy bien a todos. Yo creo que este ratito es impagable. Esta media horita sienta muy bien, esta media horita semanal. A mí me sienta de muerte y me da la vida. A mí esto me da vidilla. Espero que a nuestros amigos que nos estén escuchando en casa les ocurra lo mismo. Bueno, pues José nos va a decir las redes, cómo contactar y demás, y luego Maite nos va a decir de qué va a tratar el próximo programa. Sí, bueno, pues si tenéis cualquier consulta respecto a videojuegos antiguos, a ordenadores, a lo que os ocurra que sea clásico, podéis contactar con nosotros en retrobytescordoba@gmail.com, retrobytes siempre con Y y acabado en S. También podéis contactarnos por Twitter en @retrocórdoba o en Facebook. ¿Quién se acuerda de Facebook? Retrobytes Córdoba. Exactamente. Si no os acordáis de cómo se escribe, lo mejor mirar el aparato de radio y ahí os viene. No. Retrobites. Buscar Facebook, y en Facebook ya podéis contactar directamente también con nosotros. Pues Maite. Sí, y en ese correo electrónico que os ha referido José, aparte de vuestras consultas, queríamos proponeros que nos enviaseis temas que queráis que analicemos en próximos programas, ¿vale? Es decir, Y ¿de ya- qué os gustaría que habláramos? Mandadnos vuestras sugerencias y nosotros estaremos encantados de tomar nota y a ver lo que sale, ¿vale? Después haremos lo que nos dé la gana, pero bueno. Pero vosotros sugerís. Vosotros sugerís, a ver que qué es pasa. gratis. No olvidéis en todo caso que nos tenéis aquí fieles cada domingo en Intimidad Radio 106.4 de la FM a las 18 horas. O también, los que estéis fuera de Córdoba, podéis escucharnos vía streaming en www.intimidadradio.com o posteriormente en nuestras redes en iVoox y en el canal de YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. Hay que buscar un saludo de despedida de ¡guau! O algo así, que siempre está de moda. Y el próximo programa,
que tratará de lo que diga. De lo que nos digan los oyentes. Los oyentes. Vamos a escuchar, dejarlo en escuchar abierto porque tema a ahí los para fans. aburrir, vaya. Así que ahí estamos pendientes de lo que nos digáis. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.